El Hotel Eclipse estaba situado en la cima de una colina, dominando un paisaje de bosques densos y caminos serpenteantes. Construido en 1895, había sido originalmente una mansión privada, pero tras varios cambios de propietarios, se convirtió en un refugio de lujo para viajeros adinerados. Con sus paredes de piedra y tejados puntiagudos, el lugar exudaba una elegancia anticuada, pero también algo más, algo que los visitantes no podían describir fácilmente, una sensación de inquietud que parecía incrustarse en el aire mismo. La habitación 13, ubicada en el tercer piso del ala este, llevaba décadas clausurada. Los empleados del hotel solían evitar hablar de ella, pero los rumores persistían, desapariciones, suicidios, incluso asesinatos que supuestamente habían ocurrido entre sus paredes. Sin embargo, nada de esto estaba registrado en los archivos oficiales del hotel, y cualquier pregunta sobre el tema era rápidamente desviada. Los nuevos propietarios, una pareja joven con ansias de modernizar y revitalizar el negocio, vieron la clausura de la habitación como una oportunidad más que como un problema. En un mundo obsesionado con lo paranormal y las experiencias extremas, decidieron publicitar la reapertura de la habitación 13 como una experiencia exclusiva para valientes. Publicaron fotos renovadas del hotel en redes sociales, destacando la habitación como misteriosa y única. Incluso crearon un paquete especial que incluía una cena temática y una visita guiada por los rincones históricos del edificio. El anuncio llamó la atención de inmediato a personas curiosas, pero fue Marcos Ruiz, un joven periodista freelance, quien se convirtió en el primer huésped. Marcos escribía para una revista digital especializada en lo paranormal, y vio en la reapertura de la habitación 13 la oportunidad perfecta para aumentar su número de lectores. Armado con una cámara, un grabador de voz y una libreta, llegó al hotel una tarde lluviosa de octubre. Desde el principio, algo no se sentía bien. La recepcionista, una mujer mayor de rostro serio, pareció dudar cuando le entregó la llave. ¿Estás seguro de que quiere quedarse en esa habitación?, le preguntó, sus ojos buscando los suyos con algo que parecía una advertencia. Marcos, acostumbrado a estas reacciones, sonrió y respondió con confianza, es solo una habitación, ¿qué podría pasar? Cuando llegó al tercer piso, el ambiente cambió. Los pasillos del ala este estaban desiertos, y las luces del techo parpadeaban ligeramente. Al llegar a la puerta de la habitación 13, notó que la llave tenía un diseño distinto al resto, era de bronce oscuro, con grabados que parecían runas antiguas. Algo le hizo dudar por un momento, pero desechó la sensación como un simple nerviosismo. La habitación era sorprendentemente acogedora, aunque anticuada. Los muebles de madera oscura estaban cubiertos con barniz brillante, y las cortinas de terciopelo rojo enmarcaban una ventana que daba al bosque. En el centro de la habitación, una cama con dosel parecía invitar al descanso. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue un espejo de cuerpo entero colocado frente a la cama. El marco estaba tallado con figuras intrincadas que parecían ojos y bocas. Marcos pasó la tarde explorando el lugar, tomando fotos y grabando notas para su artículo. En sus grabaciones, mencionó varias veces la sensación de estar siendo observado, aunque no veía a nadie más en el pasillo. Esa noche, después de cenar, regresó a la habitación decidido a pasar la noche despierto documentando cualquier fenómeno extraño. Colocó su cámara frente al espejo, encendió una lámpara y se sentó en la cama con su libreta en mano. Al principio, todo estaba en calma. Marcos empezó a escribir sobre el diseño de la habitación y las historias que había escuchado de algunos empleados. Pero a medianoche, algo cambió. La temperatura descendió drásticamente, y un viento helado comenzó a filtrarse por las ventanas cerradas. Los muebles crujieron, y el espejo pareció reflejar algo que no estaba allí, una sombra que se movía detrás de él. Marcos encendió su grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta, un truco que solía usar para captar respuestas de lo que él llamaba presencias. Cuando revisó la grabación, escuchó algo que lo hizo estremecer, una voz grave y susurrante que decía su nombre. A medida que avanzaba la noche, los fenómenos se intensificaron. Las luces comenzaron a parpadear,
y el sonido de pasos resonó por el techo, aunque Marcos sabía que no había ningún piso superior. De repente, el espejo se oscureció como si una niebla lo cubriera desde dentro. Una figura humana comenzó a emerger en el reflejo, pero antes de que Marcos pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo. Los gritos de Marcos despertaron a los pocos huéspedes que quedaban en el hotel. Cuando los empleados llegaron corriendo a la habitación 13, la puerta estaba cerrada desde dentro. Al abrirla, encontraron la habitación vacía. No había señales de lucha, ni rastro del joven periodista. Su cámara seguía grabando, pero las últimas imágenes eran borrosas, mostrando un movimiento rápido y lo que parecían ser manos arañando el lente. Marcos nunca fue encontrado. Su desaparición fue reportada a las autoridades, pero la investigación no arrojó pistas. Para los dueños del hotel, aquello fue un golpe, pero también una oportunidad. La habitación 13 se volvía aún más famosa. La reapertura de la habitación era ya un fenómeno viral en Internet, y el misterio de Marcos Ruiz solo aumentó su atractivo. Tras la desaparición de Marcos, las noticias se propagaron rápidamente en redes sociales. El misterio atrajo aún más atención al Hotel Eclipse, y la habitación 13 comenzó a ser reservada con semanas de anticipación. Entre los nuevos huéspedes que llegaron estaban Laura y Andrés, una pareja de recién casados que buscaba emoción en su luna de miel. Ambos eran entusiastas de lo paranormal, y la idea de pasar una noche en una habitación famosa por su oscuridad los llenaba de expectación. Llegaron al hotel al atardecer. El cielo estaba teñido de rojo y púrpura, y una fina neblina cubría el paisaje, dándole al lugar un aire de película de terror. La recepcionista, la misma mujer que había atendido a Marcos, intentó disuadirlos sutilmente. «Espero que sepan lo que hacen», dijo con una leve sonrisa que no alcanzó sus ojos. Andrés bromeó: «Si algo pasa, tendremos una gran historia para contar». Laura, más perceptiva, notó un leve temblor en las manos de la mujer mientras les entregaba la llave. Cuando llegaron a la habitación, Laura sintió un escalofrío. No podía explicarlo, pero algo en el aire se sentía opresivo, como si estuviera cargado de una energía invisible. Andrés, sin embargo, estaba encantado con la decoración vintage y el aura misteriosa. Se apresuró a instalar su equipo, cámaras para grabar cualquier fenómeno y un micrófono ultrasensible para captar sonidos imperceptibles al oído humano. La primera noche comenzó tranquila. Laura, sin embargo, tuvo la sensación de que alguien los observaba. Miró hacia el espejo frente a la cama y notó algo extraño. Su reflejo parecía tardar una fracción de segundo más en moverse que ella. Pensó que era su imaginación, pero decidió cubrir el espejo con una sábana. Andrés se rió de su temor, asegurándole que todo estaba en su mente. Alrededor de la medianoche, Laura se despertó al sentir un frío intenso. Miró a su alrededor y vio a Andrés de pie frente al espejo, ahora descubierto. Su postura era rígida, y murmuraba algo que ella no podía entender. Los susurros eran rápidos y entrecortados, como si hablara en un idioma desconocido. Laura lo llamó por su nombre, pero él no reaccionó. Cuando se acercó para tocarlo, Andrés giró la cabeza bruscamente hacia ella. Sus ojos estaban en blanco, vacíos, y su rostro era una máscara de angustia. Laura gritó, pero en ese momento, él cayó al suelo como un peso muerto. Tardó varios minutos en despertarlo, y cuando lo hizo, Andrés no recordaba nada de lo sucedido. Insistió en que solo había estado soñando, pero Laura sabía que lo que había presenciado era real. A la mañana siguiente, revisaron las grabaciones de las cámaras. Una de ellas, colocada junto al espejo, mostró algo aterrador. Andrés se levantó de la cama a las 12:01 y caminó hacia el espejo. Durante 15 minutos, permaneció inmóvil frente a él, mientras una sombra se formaba lentamente detrás de su reflejo. La sombra parecía alargarse, envolviendo a Andrés, hasta que él cayó al suelo. En ese momento, la cámara dejó de grabar. Desconcertados y aterrados, decidieron irse del hotel. Antes de salir,
Laura notó algo en el espejo que la detuvo en seco, una frase escrita en el vaho que no recordaba haber visto antes. Las palabras eran claras y estaban grabadas como si hubieran sido escritas desde dentro del cristal: nadie escapa. Laura intentó tomar una foto, pero cuando miró nuevamente, la frase había desaparecido. Trató de convencer a Andrés de denunciar lo sucedido, pero él insistió en dejarlo atrás, convencido de que su experiencia no era más que una mezcla de sugestión y cansancio. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí. Días después de abandonar el hotel, Laura comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que la figura del espejo aparecía al final de un pasillo oscuro, susurrando su nombre. Andrés, por otro lado, empezó a actuar de manera extraña, se despertaba en medio de la noche murmurando palabras ininteligibles, y su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Una mañana, Laura despertó y encontró la cama vacía. Andrés había desaparecido. Lo buscaron por semanas, pero nunca encontraron rastro alguno. Lo único que quedó fue un mensaje de voz que había dejado en el teléfono de Laura horas antes de desaparecer. En el mensaje, Andrés hablaba con voz temblorosa, como si estuviera aterrorizado: no mires el espejo, Laura. No lo mires nunca. Desde entonces, Laura vive con el constante temor de que algo venga por ella. Sabe que no está a salvo, que la habitación 13 la marcó de alguna manera. El hotel, por su parte, continuó promocionando la habitación como un destino para amantes del misterio, ignorando o encubriendo las desapariciones. Tras la desaparición de Laura y Andrés, el Hotel Eclipse alcanzó un nivel de fama sin precedentes. Vídeos en internet especulaban sobre las desapariciones, y los rumores se intensificaron. Los nuevos huéspedes llegaban con una mezcla de emoción y terror, buscando experimentar algo único. Sin embargo, el personal del hotel, especialmente los más veteranos, comenzó a renunciar en masa. Aquellos que permanecían lo hacían por necesidad, pero evitaban acercarse al ala este del tercer piso. Fue entonces cuando llegó Santiago Mora, un investigador privado especializado en fenómenos paranormales. Para él, la habitación 13 representaba el caso perfecto para su documental, uno que llevaba años planeando. Armado con cámaras de visión nocturna, detectores de campo electromagnético y un equipo de apoyo reducido, Santiago reservó la habitación con la intención de pasar 3 noches allí. Cuando llegó al hotel, lo recibió un ambiente mucho más sombrío de lo que esperaba. Los pasillos estaban oscuros, y una sensación de abandono impregnaba el lugar. Al registrarse, la recepcionista, que lucía más pálida y cansada que nunca, intentó advertirle. «No es un juego», dijo en voz baja mientras le entregaba la llave. Santiago, acostumbrado a las advertencias, simplemente asintió y prometió tener cuidado. El investigador instaló sus equipos en la habitación tan pronto como llegó. Colocó cámaras en las esquinas, una enfocando el espejo y otra la cama. También dispuso sensores de movimiento en los pasillos cercanos. Durante las primeras horas, todo parecía normal. Santiago registró notas detalladas sobre la decoración, el ambiente y la historia conocida de la habitación. Sin embargo, a medida que caía la noche, comenzó a notar cosas extrañas. El espejo, aunque cubierto por una sábana para evitar distracciones, parecía emitir un leve zumbido, como si vibrara. Santiago revisó el equipo para descartar interferencias, pero todo funcionaba correctamente. Pasada la medianoche, la temperatura en la habitación descendió bruscamente. Santiago tomó un termómetro y confirmó que la habitación estaba 5 grados más fría que el resto del hotel. «Hora de comenzar», dijo para sí mismo, encendiendo su grabadora de audio. Se sentó frente al espejo y comenzó una sesión de preguntas dirigida a cualquier entidad presente. Al principio, no hubo respuesta. La habitación permanecía en silencio, salvo por el leve crujido de los muebles antiguos. Sin embargo, cuando preguntó quién había vivido en la habitación antes de que fuera clausurada, el detector de campo electromagnético emitió un pitido agudo. Santiago se inclinó hacia el dispositivo, ajustando los niveles. «¿Puedes repetir eso? ¿Quién eres?»,
preguntó. Esta vez, el detector parpadeó con más intensidad, y un leve susurro pareció surgir de la esquina más oscura de la habitación. «Ayúdanos», dijo la voz, apenas audible. El investigador sintió un escalofrío recorrer su espalda. Encendió su linterna y apuntó hacia la esquina, pero no encontró nada. Decidió entonces revisar las cámaras. En la grabación de la que apuntaba al espejo, vio algo perturbador. Mientras él hacía las preguntas, su reflejo en el espejo no coincidía con sus movimientos. Era como si una versión distorsionada de él mismo respondiera a sus acciones con un ligero retraso. Intrigado y alarmado, Santiago decidió dejar la habitación por unos minutos para tomar aire y recopilar sus pensamientos. Bajó al vestíbulo, donde la recepcionista lo observó con una mezcla de pena y temor. «¿Qué viste?», le preguntó. Santiago, queriendo obtener más información, respondió con otra pregunta: «¿Qué pasó realmente en esa habitación?». «Necesito saber la verdad». La mujer miró alrededor, asegurándose de que nadie más estuviera cerca, y le susurró: «Hace años, esa habitación fue escenario de cosas terribles. El último huésped antes de que la cerraran nunca salió. Nadie sabe lo que ocurrió, pero los empleados que intentaron entrar después decían que escuchaban gritos y golpes desde dentro, aunque la habitación estaba vacía. Algunos dicen que está maldita. Otros, que algo se llevó a esas personas». La conversación fue interrumpida por un fuerte golpe que resonó desde el ala este. Santiago, intrigado, corrió hacia las escaleras para investigar. Al llegar al pasillo, se dio cuenta de que todas las luces parpadeaban violentamente. La puerta de la habitación 13 estaba entreabierta, aunque estaba seguro de haberla cerrado con llave al salir. Con cautela, cruzó el umbral. La habitación estaba sumida en una penumbra opresiva, y el aire se sentía denso. Los muebles habían cambiado de lugar, y el espejo estaba completamente descubierto. Lo que vio en su reflejo lo dejó paralizado. No era él quien lo miraba desde el otro lado. Era una figura con su misma silueta, pero los ojos eran completamente negros, y una sonrisa retorcida se extendía de oreja a oreja. Antes de que pudiera reaccionar, las luces se apagaron por completo, y el sonido de pasos rápidos llenó la habitación. Una fuerza invisible lo empujó hacia la cama, y un grito desgarrador pareció emanar desde dentro del espejo. Cuando Santiago despertó, estaba tirado en el pasillo, frente a la puerta cerrada de la habitación 13. Su equipo estaba destrozado, y sus grabaciones, aunque incompletas, mostraban destellos de lo que había vivido, sombras moviéndose, la distorsión de su propia voz pidiendo ayuda, y finalmente, el sonido de un cristal rompiéndose. Esa misma noche, abandonó el hotel, pero sabía que lo que había descubierto era solo la superficie de un misterio mucho más oscuro. El regreso de Santiago a su hogar no fue el final del misterio, sino el inicio de un tormento constante. Aunque físicamente dejó el hotel Eclipse, algo parecía haberlo seguido. Las pesadillas comenzaron la misma noche en que volvió, visiones aterradoras que se repetían cada vez que cerraba los ojos, un pasillo interminable donde puertas idénticas se abrían y cerraban, acompañadas por susurros en un idioma incomprensible. En cada sueño, al final del corredor, lo esperaba el espejo de la habitación 13. Santiago se encerró en su oficina durante días, revisando obsesivamente las grabaciones dañadas de su equipo. La mayoría de los archivos estaban corruptos, pero uno, aunque parcialmente funcional, logró reproducirse. Era un vídeo en el que Santiago aparecía sentado frente al espejo. La grabación mostraba lo que sus ojos no vieron en el momento. Mientras él hacía preguntas, figuras oscuras se deslizaban detrás de él, sus movimientos apenas perceptibles, como si intentaran mantenerse fuera de foco. De repente, en el vídeo, la cámara apuntó al espejo, y la imagen se congeló en un solo fotograma. El reflejo de Santiago no estaba solo. Junto a él, una mujer de cabello enmarañado y ojos vacíos lo observaba desde dentro del cristal. Santiago pausó el vídeo, sudando frío. La figura le resultaba extrañamente familiar, pero no podía precisar de dónde.
Decidido a encontrar respuestas, comenzó a investigar los antecedentes del Hotel Eclipse. Tras horas en archivos digitales y bibliotecas locales, encontró una conexión perturbadora. Décadas atrás, el hotel había sido escenario de un evento macabro. Durante los años 50, un famoso ilusionista llamado Héctor Salazar se hospedó allí mientras preparaba su espectáculo final. La habitación 13 era su lugar predilecto, pero su estadía terminó en tragedia. Salazar fue encontrado muerto frente al espejo, con la garganta cortada, y su asistente, una mujer joven llamada Clara, desapareció sin dejar rastro. El informe policial de la época hablaba de indicios de un pacto oscuro, mencionando símbolos extraños pintados con sangre en las paredes de la habitación. Testigos aseguraron haber escuchado risas y llantos provenientes de la habitación, incluso días después de que fuera clausurada. Santiago, intrigado, profundizó en la figura de Clara. Según los rumores, ella era una médium que practicaba rituales de invocación y tenía un vínculo especial con Salazar. Esa noche, mientras revisaba más documentos, ocurrió algo inquietante. Un golpe fuerte resonó en su apartamento, seguido por el apagón de todas las luces. Santiago encendió su linterna y se dirigió al pasillo, donde el aire se sentía denso, como en la habitación 13. En el suelo, encontró algo que no debería estar allí, la llave de la habitación 13, oxidada y húmeda. El pánico lo invadió, pero trató de mantener la calma. Guardó la llave y volvió a su escritorio, pero las luces comenzaron a parpadear, y las paredes parecían vibrar. Fue entonces cuando escuchó un susurro, el mismo que había registrado en el hotel: «Ayúdanos». Con las manos temblorosas, encendió la grabadora y comenzó a hacer preguntas en voz alta. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». La respuesta llegó como un murmullo colectivo, varias voces superpuestas, los perdidos, atrapados, del espejo. Santiago sintió un nudo en el estómago. Las voces continuaron, cada vez más claras. «Él nos atrapó. Libéranos». Santiago recordó las palabras de la recepcionista del hotel sobre los gritos y las desapariciones. Entonces lo entendió: el espejo no era solo un objeto. Era un portal, una prisión. A medida que las voces se intensificaban, un golpe ensordecedor resonó detrás de él. Se giró rápidamente y vio una sombra alargada proyectada en la pared. Era humanoide, pero sus extremidades eran demasiado largas, y sus movimientos, erráticos. Sin pensarlo, tomó la llave y la arrojó hacia la figura. La sombra se desvaneció en el aire, y las luces volvieron a encenderse. Santiago sabía que no podía ignorar lo que estaba ocurriendo. Tenía que volver al Hotel Eclipse y enfrentar el mal que residía en la habitación 13. Pero esta vez, no estaría solo. Llamó a un viejo amigo, Emilio, un sacerdote que había trabajado en casos de exorcismo. Cuando le explicó la situación, Emilio aceptó ayudarlo, aunque advirtió que enfrentarse a algo de esa magnitud podía tener consecuencias fatales. «No es solo un espíritu lo que está atrapado allí, Santiago. Esto suena a algo mucho más antiguo, algo que se alimenta de la desesperación y el miedo». La decisión estaba tomada. Santiago y Emilio regresarían al hotel, armados con conocimiento y fe, para liberar a las almas atrapadas. Sin embargo, ambos sabían que enfrentarse a la habitación 13 no solo pondría en riesgo sus vidas, sino también sus almas. El regreso al Hotel Eclipse fue sombrío. Santiago y Emilio llegaron al lugar al anochecer, cargando todo lo necesario para enfrentar lo que se escondía en la habitación 13. Emilio llevaba un maletín con agua bendita, crucifijos y un libro de oraciones en latín. Santiago traía su equipo de grabación, sensores y, sobre todo, la determinación de ponerle fin al misterio. El vestíbulo del hotel estaba más vacío que nunca. La recepcionista apenas levantó la vista cuando los vio entrar, pero su rostro se tornó pálido al reconocer a Santiago. «No deberían estar aquí», murmuró. «Necesitamos terminar con esto», dijo Santiago con firmeza. La recepcionista no respondió,
pero sus ojos se llenaron de lágrimas antes de apartarse en silencio. Subieron al tercer piso, donde el aire era más frío y pesado. Los pasillos estaban en penumbras, y el ambiente parecía cargado de una energía que oprimía el pecho. Al llegar a la puerta de la habitación 13, Emilio comenzó a recitar una oración. Santiago sacó la llave oxidada que había encontrado en su apartamento, y con un temblor en la mano, la introdujo en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido que resonó como un lamento. El interior estaba casi igual que antes, el espejo dominaba la habitación, y los muebles antiguos parecían mirarlos desde las sombras. Sin embargo, algo había cambiado. Una sensación de movimiento constante emanaba del espejo, como si una fuerza invisible pulsara detrás del vidrio. Emilio se acercó con cautela, rociando agua bendita en las paredes y el suelo. Santiago, mientras tanto, encendió su cámara y comenzó a grabar. «Si hay algo aquí, muéstrate», dijo, su voz firme aunque su corazón latía con fuerza. El espejo comenzó a vibrar, y un sonido bajo, como un gemido, llenó la habitación. Emilio sacó su crucifijo y se colocó frente al espejo, recitando oraciones en voz alta. La superficie del espejo empezó a ondular, y figuras borrosas comenzaron a aparecer en su interior. Eran rostros pálidos, de ojos vacíos, gritando silenciosamente. «Esas son las almas atrapadas», gritó Santiago, acercándose al espejo. Pero Emilio lo detuvo. «No te acerques demasiado. Este no es un simple objeto, es un umbral. Si no lo hacemos bien, podrías quedar atrapado con ellos». La habitación comenzó a temblar, y el sonido de pasos y susurros llenó el aire. La puerta detrás de ellos se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Las luces parpadearon, y una risa gutural resonó, profunda y amenazante. «Él está aquí», dijo Emilio, su rostro pálido pero decidido. «El espíritu de Salazar. Esto va más allá de un simple exorcismo». El espejo se oscureció por completo, y una figura emergió del cristal. Era alto, con un traje elegante, pero su rostro era una máscara de terror, ojos hundidos, una sonrisa antinatural y dedos largos que se alargaban hacia ellos. «Creen que pueden liberar lo que me pertenece», dijo la figura con una voz que parecía provenir de múltiples direcciones. Emilio levantó el crucifijo, y el espíritu de Salazar retrocedió momentáneamente, soltando un grito agudo. «Por el poder de Dios, ordeno que te alejes», exclamó Emilio, rociando agua bendita en dirección al espíritu. Santiago, mientras tanto, notó algo extraño en el espejo. Las almas atrapadas parecían estirarse hacia él, como si pidieran ayuda. Recordó las palabras de las voces: «Libéranos». Tomando un riesgo, sacó un martillo que había traído como último recurso. «No lo hagas», gritó Emilio, pero Santiago ya había decidido. Con todas sus fuerzas, golpeó el espejo. La superficie se rompió en 1000 pedazos, liberando un estallido de energía que los lanzó a ambos contra la pared. El grito de Salazar fue ensordecedor, y la habitación se llenó de una luz cegadora. Cuando todo terminó, el silencio fue absoluto. Santiago se levantó con dificultad y vio que el espejo estaba completamente destrozado. Las piezas brillaban débilmente, como si aún contuvieran un residuo de energía. Emilio jadeaba, sosteniéndose en la pared. «Lo lograste, pero a un costo», dijo, señalando los restos del espejo. Santiago siguió su mirada y vio algo que lo dejó helado. En uno de los fragmentos rotos, su reflejo lo miraba, pero no se movía en sincronía. Era una versión de sí mismo, con ojos vacíos y una sonrisa torcida. De repente, los fragmentos del espejo comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en polvo que desapareció en el aire. La habitación quedó en completo silencio, y la temperatura volvió a la normalidad. Al salir de la habitación 13, Emilio y Santiago sintieron un alivio momentáneo. Sin embargo, cuando bajaron al vestíbulo, la recepcionista no estaba. Todo el lugar estaba desierto,
como si el hotel hubiera sido abandonado por completo. Santiago y Emilio se separaron esa noche. Emilio regresó a su iglesia, y Santiago decidió alejarse de la ciudad. Pero algo dentro de él sabía que el misterio no había terminado. Las pesadillas continuaron, y cada vez que miraba su reflejo, sentía que algo lo observaba desde el otro lado. El Hotel Eclipse cerró sus puertas días después, pero nadie pudo confirmar qué ocurrió en su interior. Solo Santiago sabía la verdad: los espejos no solo reflejan imágenes, sino también los secretos más oscuros de nuestra existencia.